Hace 7 años, una traición partió una vida en dos, y en lugar del grito nació un voto de silencio tan duro como el acero. Entre hojas de cálculo, noches de insomnio y pasos invisibles, ese silencio se convirtió en método. Cada número, una pieza del tablero. Cada humillación, un movimiento calculado. Cuando la ciudad volvió a aplaudir al hombre del momento, una presencia discreta ya había mapeado las grietas del imperio que todos juzgaban intocable. Y en el salón más iluminado del año, una única voz, guardada durante 7 inviernos, eligió el instante de reaparecer no para herir, sino para ajustar la historia. Antes de sumergirse en este relato de resistencia y justicia, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse las próximas mini novelas. Sofía estacionó el coche frente al edificio de lujo en el Paseo de la Castellana, corazón financiero de Madrid, equilibrando en las manos una bolsa con la cena especial que había preparado y una botella de vino premiado. Sonreía pensando en la celebración de los 3 años de noviazgo. Rafael había enviado mensajes durante todo el día, disculpándose por no poder recogerla debido a una reunión de última hora. Sofía no le dio importancia. Estaba acostumbrada a las emergencias del mundo de las finanzas. Además, quería darle una sorpresa. El portero la saludó con familiaridad mientras ella subía en el ascensor. Conocía bien aquel camino, al fin y al cabo. Prácticamente vivía allí los fines de semana, aunque mantenían apartamentos separados. Rafael era tradicional y decía que solo vivirían juntos después del matrimonio, algo que Sofía imaginaba no estaría muy distante. El pasillo estaba silencioso en ese inicio de noche de viernes. Sofía tomó la llave que Rafael le había dado en su segundo aniversario, un momento que guardaba con cariño en la memoria. Abrió la puerta despacio, queriendo hacer una entrada discreta. Fue entonces cuando escuchó las risas. No era solo la risa de Rafael, que conocía tan bien. Había otra risa, femenina, íntima, demasiado cercana. Una risa que también conocía. Sofía se paralizó en la entrada de la sala. Su cuerpo no obedecía las órdenes de su cerebro, que le gritaba que huyera de allí. En el sofá blanco que ella había ayudado a elegir, Rafael y Luisa estaban entrelazados. No solo abrazados como viejos amigos, sino de una forma que no dejaba dudas sobre la intimidad compartida. Intimidad que iba mucho más allá de la amistad que Sofía creía que existía entre su novio y su mejor amiga. Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. Sofía no emitió sonido alguno. Su respiración se quedó atrapada en el pecho mientras observaba la escena, desarrollándose como una película a cámara lenta. Rafael fue el primero en notar su presencia. Sus ojos se abrieron de pánico. Luisa se dio la vuelta inmediatamente después, y su rostro se transformó de pasión en horror al ver a Sofía parada en la puerta. «Sofía, no es lo que estás pensando», Rafael intentó decir, alejándose de Luisa con una rapidez culpable. «Amiga, puedo explicarlo», Luisa comenzó, ajustándose la blusa desabrochada. Sofía bajó los ojos hacia la bolsa en sus manos. El olor de la comida italiana preferida de Rafael llegaba hasta ella. Sintió el peso de la botella de vino importado que había ahorrado para comprar. Algo dentro de ella se rompió en ese instante, pero no como un cristal que se estalla, se rompió como hielo que se parte en bloques perfectos y silenciosos. Sin decir una palabra, Sofía colocó la bolsa y la botella sobre el aparador cercano a la puerta. Con movimientos metódicos, sacó la llave de la cerradura y la depositó junto a los regalos. Luego, con la misma calma, se dio la vuelta y salió cerrando suavemente la puerta tras de sí. «Sofía, espera», oyó gritar a Rafael mientras caminaba por el pasillo hacia el ascensor. No se dio la vuelta, no corrió, simplemente siguió andando. En el ascensor, sola, Sofía respiró hondo. Ninguna lágrima escapó. Sus ojos estaban secos, como si toda la humedad de su cuerpo se hubiera evaporado instantáneamente. En el estacionamiento, entró en el coche, lo encendió y condujo con precisión a través del caótico tráfico de Madrid, mientras la noche caía sobre la ciudad. Durante el trayecto hasta su apartamento en el barrio de Salamanca, su teléfono no paró de sonar. Primero Rafael, luego Luisa. Mensajes llegaban en secuencia. Sofía no contestó, no respondió, no miró. Cuando finalmente llegó a casa, apagó el teléfono completamente. Su apartamento, pequeño y acogedor,
Parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Sofía caminó hasta el dormitorio y empezó a recoger todo lo que pertenecía a Rafael. Ropa que él había dejado para emergencias, productos de higiene, libros prestados. No había muchas cosas. Él siempre había sido cuidadoso con sus pertenencias, como si temiera dejar rastros profundos en su vida. Ya pasaba de la medianoche cuando terminó de empaquetar todo. Ahí sí. Se sentó en la cama y permitió que las lágrimas vinieran. Pero no fueron lágrimas de desesperación o histeria. Fueron lágrimas silenciosas, que corrían por su rostro mientras observaba la caja con las pertenencias de Rafael, los 3 años de relación reducidos a algunos ítems que cabían en una única caja de cartón. «No voy a gritar», dijo para el dormitorio vacío. «No voy a suplicar. No voy a romper cosas ni a hacer un escándalo». Las palabras salieron firmes, como una promesa para sí misma. Algo estaba naciendo dentro de ella. No ira explosiva, no deseo de venganza inmediata, sino algo más frío, más calculado, más profundo. Un plan empezaba a formarse, aún nebuloso, pero con una claridad de propósito que la sorprendió. Aquella noche, Sofía tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida. Ella silenciaría, no solo ante Rafael y Luisa, sino ante el mundo. Su silencio no sería debilidad o cobardía, sería su armadura, su estrategia. Y un día, cuando estuviera lista, cuando se hubiera reconstruido completamente, rompería ese silencio, no con gritos desesperados, sino con palabras precisas que tendrían el poder de restaurar su verdad. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana de su dormitorio, Sofía ya estaba de pie. Había dormido solo unas pocas horas, pero sus ojos transmitían una determinación férrea. Abrió su portátil y empezó a buscar cursos de especialización en finanzas y análisis de mercado. Mientras tanto, su teléfono aún apagado acumulaba decenas de llamadas y mensajes de aquellos que, hasta la noche anterior, eran las personas más importantes de su vida. Sofía sabía que toda la ciudad pronto sabría la historia. Conocía bien el círculo social en el que se movían. Sabía que Rafael y Luisa construirían su propia versión de los hechos, pintándola posiblemente como desequilibrada, obsesiva, difícil. Pocas personas conocían a la verdadera Sofía, la mujer determinada que había conquistado su espacio en el competitivo mundo de las finanzas de Madrid a través de estudio constante y trabajo arduo. Ahora usaría esa misma determinación para su reconstrucción. Se estableció un plazo, 7 años, un ciclo completo para renacer. Y en ese periodo, dejaría que Rafael y Luisa vivieran su farsa mientras ella silenciosamente preparaba su regreso. 7 años, murmuró Sofía, escribiendo el número en un post-it que pegó en el espejo del baño. 7 años de silencio. El tiempo en Madrid parecía correr diferente para Sofía. Mientras para la mayoría de las personas los días simplemente pasaban, para ella cada momento era meticulosamente aprovechado. Cada hora era un ladrillo en la construcción de su nueva vida. Los primeros meses fueron los más difíciles. El rumor sobre el fin de su relación con Rafael y el nuevo romance de él con Luisa se extendió por los círculos financieros de la ciudad como fuego en paja seca. Colegas la miraban con una mezcla de curiosidad y pena. Algunas personas intentaban sonsacarle detalles, disfrazando el chisme como preocupación. «Sofía, ¿estás bien? Supe lo que pasó y...» comenzó una colega en el ascensor del edificio donde trabajaba. Sofía simplemente sonrió educadamente y hizo un gesto vago, señalando la garganta. La laringitis persistente que había inventado se convirtió en su protección perfecta. Con el tiempo, la gente dejó de esperar respuestas verbales de ella. Se comunicaba por correos electrónicos, mensajes de texto, y cuando era necesario, pequeñas notas escritas a mano. Su eficiencia en el trabajo hablaba más alto que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Mientras tanto, Rafael y Luisa no perdían el tiempo reescribiendo la historia. En sus versiones, siempre repetidas en cenas y eventos sociales, se habían enamorado inesperadamente, en un amor inevitable que no pudieron controlar. Sofía era pintada como una exnovia obsesiva que no había aceptado el fin de la relación. Ella siempre fue un poco inestable, ¿sabes?
Sofía escuchó a Luisa comentar en un evento corporativo, 6 meses después de la traición, sin darse cuenta de que Sofía estaba a pocos metros, parcialmente escondida por una columna. Rafael intentó terminar de forma amigable, pero ella simplemente se descontroló y desapareció. Me preocupaba que hiciera algo contra sí misma. Sofía observó las expresiones de falsa preocupación en el rostro que un día consideró amigo. Vio a Rafael al lado de Luisa, asintiendo gravemente, como si realmente temiera por el bienestar de Sofía. En ese momento sintió que el estómago se le revolvía de asco, pero no de dolor. El dolor se estaba transformando en algo más útil, más productivo. En el primer año después de la traición, Sofía se concentró en 3 frentes: estudio intensivo, trabajo incesante y economía rigurosa. Se matriculó en un posgrado en análisis de inversiones. Asistía a todos los talleres y conferencias sobre mercado financiero que podía y devoraba libros sobre psicología conductual y toma de decisiones. En el trabajo, aceptaba todas las tareas extras que surgían, especialmente aquellas que nadie quería. Pronto ganó reputación de ser increíblemente eficiente y detallista. En su apartamento, redujo gastos al mínimo. Vendió el coche. Empezó a usar transporte público y bicicleta. Preparaba todas las comidas en casa y mantenía un control meticuloso de cada céntimo. El objetivo era reunir la mayor cantidad de recursos posibles para su plan a largo plazo. En el segundo año, mientras Rafael y Luisa anunciaban su compromiso en las redes sociales con fotos en playas paradisíacas, Sofía recibía su primer ascenso significativo. Su jefe, impresionado con su dedicación y precisión, la llamó para una conversación privada. Sofía, rara vez he visto a alguien con tu capacidad analítica. Ves patrones que otros no logran ver, dijo él, observándola con curiosidad. Sé que prefieres no hablar y lo respeto, pero quiero ofrecerte una posición en el equipo de análisis de riesgo. El salario es considerablemente mayor y tendrás acceso a información privilegiada sobre grandes empresas del mercado. Sofía aceptó con un asentimiento y una sonrisa contenida. Esa era exactamente la oportunidad que necesitaba. Mientras tanto, discretamente comenzó a mapear la carrera de Rafael. No era difícil. Él hacía cuestión de ostentar cada logro profesional en las redes sociales y en entrevistas para revistas de negocios. Tras la separación, su carrera despegó de forma meteórica. Usando el carisma natural y los contactos que había cultivado, fundó un fondo de inversiones que rápidamente atrajo capital significativo. Lo llamó Phoenix Investments, un nombre que Sofía consideró irónicamente apropiado, aunque por razones diferentes de las que Rafael imaginaba. En el tercer año, Sofía concluyó su posgrado con distinción e inmediatamente se inscribió en un MBA especializado en gestión de riesgos financieros. Sus noches se dividían entre estudios y el análisis minucioso del crecimiento del fondo de Rafael. Durante el día, aplicaba lo que aprendía en su trabajo, ganando la confianza de clientes importantes y construyendo una red de contactos propia, siempre de forma discreta, siempre predominantemente por escrito. Fue en ese periodo que Rafael y Luisa se casaron. El evento fue portada de revistas de celebridades locales, con fotos de la pareja sonriente en una ceremonia lujosa. El amor siempre vence, decía el titular, acompañado de una entrevista donde contaban su historia de amor, convenientemente editada para omitir la traición. Sofía vio las fotos mientras esperaba en la fila del supermercado. Su expresión no cambió, pero aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. No por las personas que había perdido, ellas ya no significaban nada, sino por el tiempo perdido, por la ingenuidad que un día tuvo, por la confianza que había depositado en quien no lo merecía. A la mañana siguiente, sin embargo, estaba de pie antes de que saliera el sol, lista para un día más de su reconstrucción silenciosa. En el cuarto año, Sofía había ahorrado lo suficiente para dar el siguiente paso. Renunció a su empleo, sorprendiendo a todos. Su jefe intentó convencerla de que se quedara, ofreciendo un aumento, más beneficios, incluso un periodo sabático. Pero Sofía tenía otros planes. Con los recursos acumulados, abrió una pequeña consultoría financiera independiente,
especializada en análisis de riesgo para inversores individuales y pequeñas empresas. Sus primeros clientes vinieron a través de recomendaciones de excompañeros que respetaban su trabajo. Sofía operaba de manera peculiar. No tenía oficina física, no hacía reuniones presenciales. Toda comunicación era por escrito. Sus informes, entregados siempre dentro del plazo, eran conocidos por su precisión quirúrgica y por la claridad del lenguaje. En poco tiempo, ganó una reputación casi mítica en el mercado, la consultora invisible que nunca hablaba, pero siempre acertaba. Mientras tanto, Phoenix Investments de Rafael crecía a ritmo acelerado. Él aparecía con frecuencia en los medios especializados, siempre con el mismo discurso sobre innovación financiera y oportunidades disruptivas. A su lado, Luisa brillaba como esposa dedicada y, eventualmente, como madre de los gemelos que tuvieron en el 5º año. Sofía acompañaba todo a distancia, recolectando cada información, cada dato, cada entrevista, con la mirada entrenada de quien estudiaba patrones financieros desde hacía años. Empezó a percibir inconsistencias sutiles en el discurso de Rafael, rendimientos un poco demasiado altos para el perfil de riesgo anunciado, diversificación que, analizada a fondo, se revelaba una concentración disfrazada en sectores correlacionados. Nada ilegal, pero definitivamente más arriesgado de lo que él admitía públicamente. En el 6º año, mientras la crisis económica empezaba a dar sus primeros signos, Sofía había transformado su consultoría en una operación altamente lucrativa, aunque propositivamente pequeña y exclusiva. Atendía solo a 10 clientes a la vez, todos rigurosamente seleccionados. Rechazaba sistemáticamente propuestas de grandes bancos y fondos que, atraídos por su reputación de precisión, intentaban contratarla. Era una vida solitaria, pero no vacía. Sofía había hecho algunas amistades nuevas, personas que respetaban su silencio y no hacían preguntas sobre su pasado. Tenía una rutina metódica que incluía natación por la mañana, trabajo durante el día y estudios por la noche. Los fines de semana se permitía pequeños placeres, un buen libro, una película, un paseo por el parque. No salía con nadie, no por trauma, sino por elección consciente de mantener el foco en su objetivo. Y entonces, cuando el 7º año estaba a punto de comenzar, la oportunidad que Sofía tanto esperaba finalmente surgió. Una firma internacional de auditoría estaba buscando un consultor independiente para evaluar Phoenix Investments, que ahora planeaba expandirse a mercados extranjeros. Sofía recibió el correo electrónico con la propuesta una mañana de lunes. Miró por la ventana de su apartamento, observando la ciudad que nunca paraba. 7 años, casi completos, 7 años de silencio, estudio y preparación, 7 años esperando este momento. Con dedos firmes escribió su respuesta: acepto el proyecto. Envíe los detalles y documentos preliminares. Mi informe será entregado en 30 días. La oficina principal de Phoenix Investments ocupaba 3 pisos enteros en uno de los más imponentes rascacielos del Paseo de la Castellana. Su diseño futurista, con cristales espejados que reflejaban el cielo de Madrid, era un símbolo del éxito meteórico de Rafael. En la recepción del 30º piso, Sofía esperaba, discreta en su conjunto gris neutro, cabello recogido en un moño estricto, gafas de montura fina que no usaba 7 años antes. Se presentó con una tarjeta profesional entregada a la recepcionista. En ella, solo las iniciales SA y una dirección de correo electrónico. La joven miró la tarjeta con curiosidad, luego a Sofía. ¿Tiene cita? Sofía asintió, mostrando el correo electrónico de confirmación en su móvil. A la consultora de Bergman International. Estábamos esperando. El señor Rafael está en reunión, pero su asistente la recibirá. Sofía mantuvo el rostro impasible, aun sintiendo el corazón acelerarse al escuchar el nombre de Rafael. 7 años habían pasado desde que escuchó aquella voz, desde que vio aquel rostro fuera de las páginas de revistas y sitios financieros. Estaba preparada para ese momento, o así lo pensaba. Una mujer de aproximadamente 40 años apareció en la recepción. «Señora S.A., soy Débora, asistente ejecutiva de Rafael. Bienvenida a Phoenix Investments.
Prepararemos una sala para que pueda trabajar durante el período de la consultoría. Sofía siguió a Débora por pasillos elegantes, decorados con arte contemporáneo y premios enmarcados. Empleados bien vestidos transitaban apresurados, algunos lanzando miradas curiosas en su dirección. La asistente la condujo hasta una sala de tamaño medio en el piso ejecutivo, con vista panorámica al Parque del Retiro. Aquí está. La equipamos con todo lo que pueda necesitar. Terminal financiero, acceso a nuestra intranet, impresora. La contraseña del Wi-Fi está en este sobre. ¿Necesita algo más? Sofía sacó un pequeño bloc de notas del bolsillo y escribió una lista de todos los productos financieros activos del fondo, con volúmenes y fechas de constitución, y acceso a los informes trimestrales de los últimos 3 años. Débora leyó la nota y asintió, un tanto sorprendida por el método de comunicación. Claro, lo gestionaré de inmediato. A Rafael le gustaría encontrarla personalmente antes del inicio de los trabajos. Tiene un hueco en la agenda a las 14 ya. Estaría disponible. Sofía dudó solo por un segundo antes de asentir. No planeaba encontrarse con Rafael tan pronto, pero sabía que ese momento sería inevitable. Mejor enfrentarlo pronto en sus propios términos. Cuando Débora salió, Sofía se instaló en la sala. Sacó el portátil de su bolso, ignorando el equipo ofrecido por el fondo. Siempre usaría sus propias herramientas, con sus propias capas de seguridad. Mientras organizaba su espacio, observaba la vista de Madrid extendiéndose hasta donde sus ojos podían alcanzar. En algún lugar allí, quizás visible desde esa misma ventana, estaba su pequeño apartamento, el búnker donde había pasado los últimos 7 años, preparándose para este momento. A las 14:05 escuchó un golpe en la puerta. Todo su cuerpo se tensó. Respiró hondo, ajustó la postura y asintió para que la persona entrara. Rafael abrió la puerta con la sonrisa confiada de siempre, un poco más ancha quizás, un poco más ensayada. Estaba más viejo, claro. Algunas arrugas finas marcaban las comisuras de sus ojos. El cabello tenía algunos hilos grises estratégicos que le conferían un aire de sabiduría prematura. Vestía un traje azul marino impecable, que Sofía estimó que costaría el equivalente a 3 meses de alquiler de su apartamento. Buenas tardes. Soy Rafael, CEO y fundador de Fénix. Extendió la mano con esa seguridad de quien nunca ha tenido un fracaso en la vida. Es un placer recibirla. Disculpe no haber estado disponible antes. Día ajetreado. Sofía apretó su mano brevemente. El contacto trajo un torbellino de recuerdos que ella rápidamente suprimió. Rafael la miraba con la cortesía educada que se dispensa a una completa extraña. No había ninguna señal de reconocimiento en sus ojos, exactamente como Sofía esperaba. Entonces, usted es la famosa consultora silenciosa, continuó él, sentándose en la silla frente a la mesa. Su reputación en el mercado es notable. Cuando Bergman recomendó su nombre para esta evaluación, me interesé mucho. Dicen que sus informes son los más precisos del mercado. Sofía tomó su blog y escribió: «Estoy aquí solo para hacer mi trabajo. Necesito acceso total a la documentación y autonomía completa». Naturalmente, Rafael leyó y respondió, con ese tono confiado que usaba cuando sentía que tenía el control total de la situación. La transparencia es un valor fundamental de Phoenix Investments. Estamos completamente abiertos a su evaluación. Al fin y al cabo, no tenemos nada que esconder. Sofía casi sonrió con la ironía. En su lugar escribió: «Bueno saber. Empezaré inmediatamente». «Excelente. Estamos ansiosos por su dictamen. Este proyecto de internacionalización es extremadamente importante para nosotros». Rafael se levantó ajustándose la chaqueta. Casi lo olvido. Haremos un cóctel para inversores el próximo viernes. Sería genial si pudiera asistir, conocer a nuestro equipo en un ambiente más relajado. Sofía escribió: «Desafortunadamente, prefiero mantener nuestra relación estrictamente profesional. Mi contrato con Bergman exige distancia para garantizar imparcialidad». Rafael leyó la nota y asintió, con una expresión que mezclaba respeto y una pizca de decepción. «Comprendo perfectamente. Bueno, no le quitaré más tiempo. Cualquier cosa que necesite, Débora está a su disposición». Cuando la puerta se cerró, Sofía se permitió un momento de vulnerabilidad.
Cerró los ojos y respiró hondo 3 veces, como había aprendido en sus clases de meditación. El encuentro había sido surrealista. Estar tan cerca de Rafael y ser completamente invisible para él no era solo la apariencia lo que había cambiado, era su esencia, su energía, su presencia. La Sofía que él había conocido ya no existía. En los días siguientes, Sofía se sumergió en el análisis de Phoenix Investments. Trabajaba metódicamente, llegando antes que todos y saliendo después de que la oficina se vaciaba. Pasaba horas examinando informes, cruzando datos, analizando tendencias de mercado y comparándolas con las estrategias del fondo. A medida que avanzaba, un patrón empezó a emerger, exactamente como había sospechado en los últimos años, observando de lejos. El éxito de Phoenix Investments era impresionante, pero construido sobre cimientos más frágiles de lo que aparentaba. Rafael había posicionado el fondo como diversificado y resistente a las oscilaciones del mercado. En realidad, Sofía descubrió una concentración significativa en sectores altamente correlacionados. Mientras el mercado subía, esta estrategia rendía retornos espectaculares, pero bastaría una corrección más seria, un movimiento adverso simultáneo en determinados sectores, y el efecto dominó podría ser devastador. Además, el fondo utilizaba niveles de apalancamiento más altos de lo que divulgaba públicamente. Nuevamente, nada ilegal. Solo una presentación optimista de los hechos, omitiendo riesgos potenciales. La genialidad de Rafael siempre había residido en su capacidad para contar historias convincentes, hacer promesas grandiosas e inspirar confianza. El problema es que el mercado financiero eventualmente cobra sus promesas con intereses. El jueves por la noche, mientras organizaba sus descubrimientos, Sofía escuchó voces animadas en el pasillo. Miró el reloj, casi las 23 ella. Extraño que hubiera tanto movimiento a esa hora. La puerta de su sala se abrió sin previo aviso. Rafael entró, seguido por un grupo de ejecutivos extranjeros. Todos usaban trajes formales ligeramente desaliñados, después de lo que parecía haber sido una cena regada con alcohol. «Y esta es nuestra sala de guerra financiera», Rafael explicaba, gesticulando teatralmente. Entonces notó a Sofía, sentada en medio de pilas de documentos y pantallas de ordenador, exhibiendo gráficos complejos. «Oh, disculpe la intrusión. No imaginé que aún habría alguien trabajando a esta hora». Sofía mantuvo la mirada fija en él, sin expresar emoción. «Señores, esta es nuestra consultora independiente. Está realizando una evaluación completa de nuestras operaciones para el proyecto de expansión internacional». Se volvió hacia los invitados. «Como pueden ver en Phoenix, somos transparentes incluso cuando no estamos mirando». Los ejecutivos rieron de la broma, mientras observaban a Sofía con curiosidad. «¿Ella no habla?», preguntó uno de ellos en inglés, con fuerte acento europeo. «Un problema en la laringe, por lo que entendí», respondió Rafael, como si Sofía no estuviera presente. «Pero dicen que es la mejor analista de Madrid. Si ella aprueba nuestras operaciones, tendremos el sello de calidad más respetado del mercado». Sofía mantuvo la expresión neutra, mientras una ira fría crecía dentro de ella. La arrogancia de Rafael no había cambiado. Quizás incluso había empeorado con el éxito. Su capacidad para transformar todo, incluso el silencio de ella, en un elemento de su propia narrativa triunfal, era impresionante. Después de algunos comentarios más, Rafael condujo al grupo hacia afuera. Antes de salir, se volvió hacia Sofía. «No trabaje hasta muy tarde. Necesitamos su mente aguda para concluir esta evaluación con éxito». Cuando se quedó sola nuevamente, Sofía reflexionó sobre lo que acababa de presenciar. Rafael estaba confiado, excesivamente confiado. Creía genuinamente en su propia invulnerabilidad. Ese sería su punto débil. A la mañana siguiente, mientras analizaba las últimas hojas de cálculo, Sofía escuchó una conmoción en el pasillo. Voces exaltadas, pasos apresurados. Mantuvo el foco en su trabajo, hasta que la puerta se abrió nuevamente sin previo aviso. Era Luisa, 7 años mayor, más delgada, con un estilo más sofisticado que combinaba con su nuevo estatus social. Llevaba un vestido ejecutivo impecable y joyas discretas pero caras. Su cabello, antes largo y natural,
Ahora estaba corto y perfectamente estilizado. «Buenos días. Vine a traer estos documentos que Rafael pensó que podrían ser útiles para su análisis», dijo ella, colocando una carpeta sobre la mesa. Sofía levantó los ojos lentamente de los papeles que analizaba. Sus miradas se encontraron. Por un momento nada sucedió. Entonces, poco a poco, la expresión de Luisa cambió. La sonrisa profesional se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. El reconocimiento llegó como una ola. «Sofía», susurró casi sin voz. ¿Eres tú?» Sofía simplemente mantuvo la mirada fija, sin confirmar ni negar. El rostro de Luisa palideció. Abrió la boca, la cerró nuevamente. Parecía incapaz de decidir entre huir o confrontar la situación. «¿Cuánto tiempo?», logró finalmente decir, la voz temblorosa. «Estás diferente». Sofía tomó su bloc de notas y escribió con calma. «Gracias por los documentos. ¿Necesita algo más?». Luisa leyó la nota, claramente perturbada por la respuesta fría y profesional. «Sofía, nosotros... Esto es tan inesperado. ¿Trabajas para Bergman ahora?». Sofía escribió. «Soy consultora independiente. ¿Hay más documentos que necesite revisar o puedo volver al trabajo?». Las manos de Luisa temblaban ligeramente. «¿Vas a decírselo a él?». «¿Que eres tú?». Sofía escribió. «Estoy aquí solo para hacer mi trabajo profesional. Ahora, si me disculpa, tengo un plazo que cumplir». Luisa se quedó allí por unos segundos más, claramente en shock, antes de murmurar algo inaudible y salir apresuradamente de la sala. Sofía volvió su atención a los documentos, pero su mente estaba en otro lugar. El reencuentro con Luisa había sido aún más perturbador que con Rafael. La traición de la amiga siempre había dolido más profundamente que la del novio. Pero ahora, viendo el pánico en los ojos de Luisa, Sofía no sintió satisfacción, solo una determinación redoblada. El castillo de naipes empezaba a temblar, y Sofía aún ni siquiera había soplado. Sofía observó el movimiento frenético en la oficina principal de Phoenix Investments a través de las paredes de vidrio de su sala temporal. Algo había cambiado desde el encuentro con Luisa 3 días atrás. El ambiente, antes vibrante y confiado, ahora cargaba una tensión casi palpable. Ejecutivos andaban más apresurados, conversaciones de pasillo eran conducidas en susurros, miradas ansiosas eran dirigidas a su puerta cerrada. Rafael no había aparecido personalmente. Todas las comunicaciones venían a través de Débora, su asistente, que ahora parecía particularmente nerviosa al entregar documentos o transmitir recados. Sofía sabía que Luisa se lo había contado. La cuestión era qué exactamente se había dicho y cómo reaccionaría Rafael. La respuesta vino en forma de un correo electrónico formal, enviado directamente por Rafael, con copia a los directores de Bergman International. «Estimada señora S.A., me gustaría expresar preocupación en cuanto a su designación para este proyecto de evaluación. Ha llegado a nuestro conocimiento la posibilidad de un potencial conflicto de intereses que podría comprometer la imparcialidad necesaria para un análisis de esta envergadura. Solicitamos formalmente a Bergman International la sustitución inmediata del consultor designado para evitar cualquier cuestionamiento futuro sobre la credibilidad del informe. Atentamente, Rafael C.O., Phoenix Investments». Sofía leyó el correo electrónico 3 veces, una sonrisa discreta formándose en sus labios. Era exactamente lo que esperaba. Rafael intentando usar su poder e influencia para alejarla, ahora que sabía quién era ella. Sabía también que la tentativa sería inútil. Bergman International era conocida por su integridad inquebrantable. Además, el contrato que Sofía había negociado cuidadosamente incluía cláusulas específicas contra sustituciones arbitrarias. Como previsto, 2 horas después, recibió la respuesta oficial de Bergman, con copia para Rafael. «Estimados señores, tras un análisis cuidadoso de la solicitud de Phoenix Investments, Bergman International reafirma su total confianza en la consultora designada. S.A. posee un historial impecable de análisis precisos e imparciales, siendo reconocida internacionalmente por su integridad profesional. Recordamos que el contrato firmado entre nuestras empresas
especifica que las sustituciones solo pueden ocurrir mediante evidencia concreta de conducta inadecuada o conflicto de intereses documentado. Ninguna evidencia de esta naturaleza ha sido presentada. La consultoría proseguirá conforme a lo programado, con la entrega del informe final en la fecha acordada. Cordialmente, Dirección Ejecutiva, Bergman International. Sofía cerró el correo electrónico y volvió al trabajo. Esa misma tarde, recibió un mensaje de texto en su móvil personal de un número que no reconoció inmediatamente. Sofía, necesitamos hablar. Por favor. Es importante. Rafael no sabe que estoy contactando. Luisa. Sofía ignoró el mensaje y continuó su análisis. En las horas siguientes, Luisa intentó 3 veces más, cada mensaje más desesperado que el anterior. Sofía bloqueó el número. Al anochecer, mientras organizaba sus anotaciones, la puerta de su sala se abrió sin previo aviso. Rafael entró cerrándola tras de sí. Su rostro estaba pálido, los ojos inyectados, la postura menos imponente de lo habitual. Sofía notó que no llevaba corbata y los primeros botones de su camisa estaban abiertos. Una apariencia desaliñada que jamás permitiría en circunstancias normales. «Entonces, eres tú», dijo él, la voz ronca como si hubiera pasado horas discutiendo. Después de todo este tiempo, Sofía mantuvo la expresión neutra y tomó su bloc de notas escribiendo: «Estoy trabajando. Si no es un asunto relacionado con la consultoría, sugiero que agende una reunión oficial». Rafael leyó la nota y soltó una risa sin humor. ¿Aún con este teatro del silencio? ¿Por qué, Sofía? ¿Por venganza? ¿Es eso? ¿Después de 7 años? Sofía escribió: «Estoy aquí para hacer un trabajo profesional. Su vida personal no me interesa». ¿No me interesa?, Rafael repitió incrédulo. «Desapareces durante 7 años y reapareces justamente ahora, fingiendo ser otra persona, infiltrándote en mi negocio, y esperas que yo crea que es coincidencia». Sofía escribió: «No me infiltré. Fui contratada por Bergman debido a mi reputación profesional. Usted mismo aprobó mi nombre, sin saber quién era yo. Eso dice mucho sobre su diligencia como CEO». Rafael leyó y su rostro enrojeció. «Esto es ridículo. Conseguiré su sustitución aunque tenga que ir al consejo director de Bergman personalmente». Sofía escribió: «Haga lo que quiera. Mientras tanto, continuaré mi trabajo. Tengo un plazo que cumplir». Rafael se pasó la mano por el cabello, visiblemente frustrado. «¿Qué quieres, Sofía? ¿Dinero? ¿Algún tipo de compensación? Podemos resolver esto como adultos». Sofía lo encaró largamente antes de escribir. «Lo que quiero es terminar mi informe sin interrupciones. Si me disculpa, tengo trabajo que hacer». Rafael se quedó allí, mirándola fijamente durante varios segundos, como si intentara descifrar un enigma complejo. «Has cambiado», dijo finalmente. Sofía simplemente asintió una vez levemente. «No funcionará, ¿sabes?», continuó él recuperando un poco de la confianza habitual. «Sea lo que sea que estés planeando, Fénix es sólido. Mi equipo es el mejor del mercado. Nuestros números hablan por sí mismos». Sofía escribió: «Entonces no tiene de qué preocuparse». Rafael entrecerró los ojos, estudiándola. «¿Realmente crees que puedes derribarme con un informe?» «Tengo conexiones, Sofía. Personas importantes confían en mí. Un informe negativo sería solo un contratiempo temporal». Sofía escribió su respuesta final: «No planeo derribar a nadie. Planeo hacer mi trabajo con la misma integridad con la que siempre lo he hecho. Si su fondo es tan sólido como afirma, mi informe solo confirmará eso. Ahora, si me disculpa, tengo análisis que concluir». Tras la salida tempestuosa de Rafael, Sofía se permitió un momento para recuperar la compostura. El enfrentamiento había sido intenso, pero ella estaba preparada. En los años de silencio, había aprendido a dominar sus emociones, a no dejarse provocar. Rafael, por otro lado, siempre había sido movido por el ego, por la necesidad de control y admiración. Verlo afectado era la confirmación de que estaba en el camino correcto. En los días siguientes, la tensión en la oficina se volvió casi sofocante. Sofía continuó trabajando metódicamente, ahora con seguridad reforzada en la puerta de su sala,
una medida estándar para proteger datos sensibles, según el correo electrónico de Bergman. La verdad es que Sofía había solicitado la protección tras percibir intentos de acceso a su ordenador cuando estaba fuera de la sala. La fecha de la presentación final se acercaba rápidamente. Sofía había concluido la mayor parte de su análisis y los resultados eran preocupantes. Phoenix Investments había construido una estructura impresionante, pero con cimientos demasiado frágiles para sostener una expansión internacional. Sus estrategias de inversión, aunque legales, contenían riesgos sistémicos que no estaban adecuadamente divulgados para los inversores. En condiciones normales de mercado, estas vulnerabilidades permanecerían ocultas, pero el mercado rara vez permanecía en condiciones normales por mucho tiempo. La noche anterior a la presentación final, a las 22 horas, Sofía aún estaba en su sala, finalizando las diapositivas y verificando los números una última vez. Escuchó un golpe suave en la puerta. No era el patrón de Débora o de cualquier otro empleado con el que hubiera interactuado en los últimos días. ¿Sofía? Soy yo, Luisa. Por favor, sé que estás ahí. Necesito hablar contigo. Sofía consideró ignorar, pero algo en la voz de Luisa, una fragilidad que nunca había oído antes, la hizo levantarse y abrir la puerta. Luisa estaba sola en el pasillo oscurecido. Vestía vaqueros y una blusa sencilla, muy diferente de la ejecutiva pulcra que había visto días atrás. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Gracias por abrir», dijo ella, la voz temblorosa. «¿Puedo entrar? Será rápido, lo prometo». Sofía asintió y dio un paso a un lado. Luisa entró y se sentó en la silla frente a la mesa, las manos inquietas en el regazo. «¿Sabes? Pasé 7 años imaginando lo que diría si te volviera a ver», comenzó ella. «Ensayé discursos, explicaciones, pedidos de perdón. Pero ahora que estoy aquí, todo parece tan inadecuado». Sofía tomó su blog y escribió: «¿Por qué estás aquí, Luisa?» «Porque necesito que sepas la verdad», respondió ella mirando directamente a los ojos de Sofía. «No para que me perdones, no espero eso, pero porque después de todos estos años, te mereces al menos saber». Sofía levantó las cejas en un gesto silencioso para que continuara. «Rafael». Luisa tragó saliva. «Rafael no es quien tú piensas. No es quien yo pensaba. Al principio, creí que nos habíamos enamorado, que era algo real, algo que justificaba la horrible forma en que te tratamos». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Pero con el tiempo, me di cuenta de que él nunca amó a ninguna de nosotras. Él ama solo lo que representamos para su ego, para su imagen. Nuestro matrimonio es una fachada. Los hijos, un accesorio para completar su narrativa de éxito». Sofía escribió: «¿Por qué me estás contando esto?» «Porque él está desesperado, Sofía. Desde que descubrió que eres tú la consultora, ha estado fuera de sí. Está haciendo cosas, moviendo dinero, presionando a gente, intentando sabotear tu trabajo de todas las formas posibles». Sofía escribió: «No es sorpresa, pero eso no cambia nada. Mi informe se basará solo en hechos». «No entiendes», Luisa insistió, inclinándose hacia adelante. «Él está convencido de que viniste para destruirlo, que planeaste esto durante años. Y lo más aterrador es que parte de él parece incluso admirarlo, como si finalmente hubiera encontrado a alguien a su altura». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía bien esa faceta de Rafael, la forma en que transformaba todo en un juego de poder, cómo veía a los adversarios dignos como un desafío estimulante. «Lo que estoy intentando decir», continuó Luisa, «es que tengas cuidado, no subestimes hasta dónde puede llegar para proteger lo que ha construido». Sofía escribió: «¿Por qué te importa lo que me pase?» Luisa miró la nota y luego a Sofía, los ojos llorosos. «Porque destruí tu vida una vez, y vivo con esa culpa todos los días. No puedo cambiar el pasado, pero puedo al menos intentar impedir que algo peor suceda ahora». Sofía estudió el rostro de Luisa durante un largo momento, buscando señales de manipulación o falsedad. Encontró solo agotamiento y algo que parecía genuinamente remordimiento. Escribió: «No estoy aquí por venganza, Luisa. Estoy aquí porque soy la mejor en lo que hago. Mi informe será justo y basado en evidencias. Si Phoenix tiene problemas, no fui yo quien los creó». Luisa asintió lentamente. «Lo sé.
Es eso lo que lo aterroriza. Que tú simplemente hagas tu trabajo, sin emoción, sin ira, solo exponiendo la verdad que él intenta esconder. Se levantó ajustándose el bolso en el hombro. Mañana no estaré en la presentación. Le dije a Rafael que necesito llevar a los gemelos al médico. La verdad es que no puedo asistir. Sea cual sea el resultado, parte de esta historia termina mañana. En la puerta se volvió una última vez. Por lo que vale, Sofía, lo siento mucho, verdaderamente. Por lo que te hicimos, por el tiempo que perdiste, por todo. Sé que las palabras no significan nada después de todo, pero necesitaba decirlo. Sofía no escribió respuesta, simplemente asintió una vez, reconociendo las palabras sin necesariamente aceptarlas. Cuando Luisa salió, Sofía volvió a su mesa y miró la pantalla de su ordenador, donde el informe final aguardaba. Faltaba solo un último detalle, sus recomendaciones finales. ¿Qué realmente pretendía? ¿Destruir Fénix completamente? ¿Exponer a Rafael públicamente? ¿O había un camino más sutil, más eficaz para la verdadera justicia que buscaba? Respirando hondo, empezó a escribir su conclusión. Las palabras fluían con claridad y precisión, el resultado de 7 años de preparación, culminando en este momento decisivo. Cuando terminó, releyó todo el informe una última vez, haciendo pequeños ajustes. Estaba listo. Después de 7 años de silencio, el momento de hablar a través de datos, análisis y recomendaciones profesionales finalmente había llegado. La sala de reuniones principal de Phoenix Investments ocupaba toda la esquina oeste del último piso del edificio. Con paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica de Madrid, era el lugar donde Rafael solía impresionar a inversores y cerrar sus mayores negocios. Esa mañana, sin embargo, el ambiente tenía una atmósfera diferente, más tensa, casi solemne. Los ejecutivos de Bergman International ocupaban un lado de la enorme mesa oval. Del otro, el equipo de Phoenix, liderado por Rafael, que mantenía una expresión neutra, profesional. Aunque Sofía podía notar la tensión en sus hombros y el leve temblor en sus dedos, mientras ajustaba los puños de la camisa. Sofía fue la última en entrar, llevando solo su portátil y una pequeña carpeta. Vestía un traje de chaqueta gris plomo, discreto pero elegante, cabello recogido en un moño bajo, gafas de montura fina, enmarcando ojos atentos. Se sentó en la cabecera de la mesa, posición tradicionalmente reservada para el presentador principal. El director de Bergman, un suizo de aproximadamente 60 años, hizo las introducciones formales. Señoras y señores, estamos reunidos para la presentación del informe de evaluación independiente de Phoenix Investments, conducido por nuestra consultora SEA como parte del proceso de calificación para la expansión internacional. Después de esta presentación, el informe completo será puesto a disposición de ambas partes, según lo acordado contractualmente. Se volvió hacia Sofía, asintiendo respetuosamente. Sea, por favor, puede continuar. Sofía encendió su portátil, lo conectó al sistema de proyección de la sala. En segundos, la primera pantalla de su presentación ocupó toda la pared detrás de ella. El título era simple y directo: Evaluación de solidez y viabilidad, Phoenix Investments. Durante los primeros minutos, Sofía presentó metódicamente los datos básicos del fondo: historial de rendimientos, composición de la cartera, estrategias declaradas de inversión, todo a través de diapositivas impecablemente organizadas, con notas escritas que aparecían en la pantalla, prescindiendo de la necesidad de hablar. La asistente de Bergman leía las notas en voz alta para garantizar que todos siguieran la presentación. Rafael observaba con creciente inquietud. Su pierna derecha se balanceaba involuntariamente bajo la mesa, un hábito nervioso que Sofía recordaba bien de sus tiempos juntos. Por fuera, él mantenía la sonrisa confiada, ocasionalmente susurrando algo a los directores a su lado. Pero sus ojos nunca dejaban los gráficos y números que Sofía presentaba. Entonces, la presentación llegó al punto crítico. Análisis de vulnerabilidades y riesgos sistémicos, anunció la diapositiva, acompañada de un gráfico complejo que mostraba correlaciones entre diversas inversiones del fondo.
Sofía notó que Rafael se enderezaba en la silla, los ojos fijos en la proyección. Las notas en la pantalla eran precisas e implacables. El análisis detallado revela una concentración significativa en sectores altamente correlacionados, creando vulnerabilidad a movimientos de mercado específicos. Esta concentración no se divulga adecuadamente en los informes a los inversores, que sugieren un grado de diversificación superior al efectivamente practicado. La siguiente diapositiva mostraba una simulación de escenarios de estrés. En condiciones normales de mercado, la estrategia actual produce los rendimientos impresionantes que han hecho famoso a Fénix. Sin embargo, en escenarios de estrés moderado a severo, con probabilidad estadística de ocurrencia en los próximos 24-36 meses, proyectamos pérdidas significativamente mayores que el referente del sector. Uno de los directores de Fénix interrumpió, con voz controlada pero tensa. Estos escenarios parecen extremadamente pesimistas. ¿Qué parámetros se utilizaron en esta simulación? Sofía ya esperaba esa pregunta. Inmediatamente, presentó una diapositiva detallando la metodología, incluyendo comparativas con crisis anteriores y ciclos de mercado históricamente observados. Los datos eran irrefutables. A medida que la presentación avanzaba, Sofía exponía sistemáticamente cada vulnerabilidad de Fénix. El apalancamiento excesivo, disfrazado por estructuras complejas, la dependencia de condiciones específicas de mercado, la fragilidad ante cambios regulatorios que ya estaban en discusión. El rostro de Rafael perdía gradualmente el color. Sus directores intercambiaban miradas preocupadas, algunos haciendo anotaciones frenéticas. Por parte de Bergman, los ejecutivos mantenían expresiones profesionales, pero era evidente que estaban impresionados con la profundidad del análisis. Finalmente, Sofía llegó a la sección de conclusiones y recomendaciones. Toda la sala parecía contener la respiración. Basado en el análisis exhaustivo realizado, concluimos que Phoenix Investments, en su configuración actual, presenta riesgos significativos para un proceso de expansión internacional. La estructura existente, aunque legalmente adecuada e históricamente exitosa en el mercado español, no demuestra solidez suficiente para los estándares internacionales exigidos en mercados más regulados. Rafael cerró los ojos por un momento, como si absorbiera un golpe físico. Pero entonces, Sofía mostró su diapositiva final. Recomendaciones. 1. Reestructuración de la cartera para una verdadera diversificación, reduciendo correlaciones entre sectores. 2. Reducción gradual del apalancamiento en un 15-20% en los próximos 18 meses. 3. Transparencia ampliada en los informes a los inversores, detallando riesgos potenciales. 4. Fortalecimiento de la gobernanza corporativa con consejeros independientes. 5. Implementación de un sistema mejorado de gestión de riesgo con monitoreo continuo. Y la conclusión final, que sorprendió a todos. Con la implementación de estas medidas, Phoenix Investments tendrá el potencial de convertirse en una institución de clase mundial, verdaderamente preparada para la expansión internacional. Las vulnerabilidades identificadas son significativas, pero corregibles con acción decisiva y compromiso con las mejores prácticas. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Rafael miraba a Sofía con una expresión imposible de descifrar, mezcla de alivio, confusión y algo cercano a la admiración renuente. El director de Bergman fue el primero en hablar. Un análisis excepcionalmente detallado y equilibrado. Agradezco la claridad y profundidad, Sa. Creo que tenemos material sustancial para consideración. Volviéndose hacia Rafael, continuó. Señor Rafael, su equipo desea hacer preguntas o comentarios sobre la presentación. Rafael carraspeó recomponiéndose. Sus ojos aún estaban fijos en Sofía. Claramente tenemos mucho que procesar aquí. El análisis es minucioso. Nos gustaría tiempo para revisar el informe completo antes de comentarios oficiales. El director asintió. Naturalmente, conforme a lo acordado, el informe completo estará disponible hoy. Sugiero que programemos una reunión de seguimiento la próxima semana para discutir los próximos pasos.
Los ejecutivos comenzaron a recoger sus materiales, conversando en tonos bajos. Sofía desconectó su portátil y organizó sus documentos con la misma eficiencia metódica que había demostrado durante todo el análisis. Fue entonces cuando Rafael se acercó a ella, hablando lo suficientemente bajo como para que solo ella escuchara. «Podrías haberme destruido por completo hoy». Sofía lo miró directamente a los ojos por primera vez en 7 años. Tomó su bloc de notas y escribió. No era ese el objetivo. Rafael leyó y frunció el ceño confuso. Entonces, ¿cuál era? Después de todo este tiempo, toda esta planificación, ¿por qué ofrecer una vía de salida? Sofía escribió, porque destruir es fácil. Construir es lo difícil. Su fondo tiene potencial. Sus fallas son corregibles. La decisión ahora es suya. Rafael permaneció en silencio durante unos segundos, estudiándola como si viera una ecuación compleja que no podía resolver. ¿Me odias tanto?, preguntó finalmente, la voz casi un susurro, hasta el punto de ofrecerme redención, sabiendo que sería más doloroso que la destrucción. Sofía escribió su respuesta final antes de salir. No se trata de usted, Rafael. Nunca lo fue. Se trata de hacer lo correcto, de la manera correcta. La verdadera venganza no es destruir a quien te hirió, es volverlo irrelevante. Dejó la nota sobre la mesa y salió de la sala de reuniones, sintiendo las miradas de todos acompañándola. En el ascensor sola, Sofía se permitió una larga respiración. 7 años de preparación culminando en este momento. No sentía euforia o satisfacción vengativa, solo una extraña paz, como quien finalmente completa un largo viaje. Cuando el ascensor llegó a la planta baja, su teléfono vibró con un mensaje. Era de la dirección de Bergman. Presentación excepcional. Nos gustaría discutir otras oportunidades de colaboración. Cena con nosotros esta noche. Sofía sonrió levemente. El plan nunca había sido solo sobre Rafael o sobre venganza. Era sobre transformar el dolor en competencia, el silencio en fuerza. Sobre construir algo mayor y más significativo que cualquier relación rota. Respondió con un simple, «Será un placer», y caminó fuera del edificio. Afuera, Madrid vibraba a su ritmo frenético habitual. Ejecutivos apresurados, vendedores ambulantes, turistas desorientados, todos persiguiendo sus propios objetivos, enfrentando sus propias batallas invisibles. Sofía consultó su reloj. Aún tenía algunas horas antes de la cena con Bergman. Decidió hacer algo que no hacía en mucho tiempo. Caminar sin destino definido, solo para sentir la ciudad. Mientras andaba por las concurridas calles del centro financiero, percibió que un peso invisible había sido removido de sus hombros. El silencio que había cultivado durante 7 años había cumplido su propósito. Pero ahora se sentía lista para algo nuevo, no necesariamente para hablar más, sino para vivir más plenamente, sin la sombra del pasado, determinando cada paso. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Luisa. Me enteré de la presentación. Toda la oficina está comentando. Rafael está encerrado en su sala hace horas. Gracias por no destruirlo todo. No por él o por mí, sino por los empleados que no tienen culpa. Si algún día quieres hablar de verdad, estaré aquí. Sofía miró largamente el mensaje considerando si debía responder. Decidió que no era necesario, no aún. Algunas conversaciones necesitaban tiempo y otras quizás nunca necesitarían suceder. Guardó el teléfono y continuó su caminata con una sensación creciente de que la verdadera prueba aún estaba por venir. No en el mundo profesional, donde su competencia estaba más que comprobada, sino en el personal. La prueba de realmente seguir adelante, de reconstruir no solo una carrera, sino una vida completa. 3 semanas pasaron desde el evento que marcó el regreso oficial de Sofía al mundo de las palabras. La primavera llegaba a Madrid, trayendo una rareza en la metrópolis gris. Días de cielo perfectamente azul, sin la habitual capa de contaminación. Era como si la propia ciudad respirara más libremente. Sofía observaba esa transformación desde la ventana de su nueva oficina, ubicada en un edificio histórico restaurado en el barrio de las Letras. El espacio era amplio, luminoso, con paredes de ladrillo visto y mobiliario sencillo pero elegante.
Nada parecido a la austeridad funcional de su antiguo apartamento. Una placa discreta en la puerta anunciaba: Horizonte Consultoría, orientación financiera para mujeres emprendedoras. El nombre había sido elegido cuidadosamente. Horizonte, simbolizando nuevas posibilidades, nuevos comienzos. Era exactamente eso lo que Sofía ofrecía a sus clientes: una oportunidad de empezar de nuevo con bases sólidas. Esa mañana específica se preparaba para una reunión importante. Su agenda, antes deliberadamente vaciada de compromisos sociales, ahora incluía charlas, mentorías y participaciones en eventos del sector. Todavía era selectiva, todavía valoraba el silencio y la introspección, pero ya no los usaba como escudo o armadura. El timbre de la recepción sonó, anunciando la llegada de su primera cliente del día. Marta, su asistente, una joven recién graduada en administración que Sofía había contratado por su competencia y determinación, condujo a la visitante hasta la oficina. Sofía, esta es Daniela, presentó Marta. Daniela tenía aproximadamente 30 años, vestía de forma elegante pero conservadora, y llevaba una carpeta de documentos con el logotipo de una empresa que Sofía reconoció inmediatamente, una red de tiendas de moda femenina que había crecido rápidamente en los últimos años. Bienvenida. Daniela, por favor, siéntese, invitó Sofía, indicando la butaca cómoda frente a su mesa. La mujer dudó, pareciendo nerviosa. Es extraño finalmente conocerla personalmente, dijo Daniela sentándose. Su nombre circula tanto en el mercado últimamente. Sofía sonrió levemente. Gran parte es exageración, estoy segura. Pero cuénteme, ¿cómo puedo ayudarla? Daniela respiró hondo, como quien se prepara para una zambullida difícil. Necesito una evaluación honesta de mi empresa. Crecimos muy rápido en los últimos 2 años, quizás demasiado rápido. Estamos considerando aceptar inversión externa, pero tengo recelos. ¿Qué tipo de recelos?, preguntó Sofía, inclinándose ligeramente hacia adelante, demostrando interés. Mi socio, Daniela dudó nuevamente. Él es brillante con el marketing, con la expansión. La gente lo adora, pero sus métodos son, digamos, demasiado optimistas para mi gusto. Temo que estemos construyendo algo que parece sólido por fuera, pero que puede no soportar la primera tormenta seria. Sofía sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Cuántas veces no había escuchado variaciones de esa misma historia en los últimos meses? Mujeres emprendedoras, talentosas y dedicadas, con socios de negocios carismáticos, pero imprudentes. Parecía un patrón que se repetía con frecuencia, perturbadora. Entiendo perfectamente, respondió Sofía, y admiro su coraje al buscar una evaluación independiente antes de que sea demasiado tarde. La reunión prosiguió. Durante más de 2 horas, Sofía escuchó atentamente mientras Daniela explicaba la estructura de la empresa, los desafíos, las ambiciones. Hizo preguntas precisas, tomó notas, ocasionalmente solicitó aclaraciones. Al final trazaron un plan de trabajo para las próximas semanas. Una última pregunta, dijo Sofía cuando Daniela ya se levantaba para irse. ¿Por qué eligió mi consultoría específicamente? Existen firmas más grandes, más establecidas. Daniela sonrió por primera vez durante el encuentro. Por su historia, respondió simplemente. La escuché hablar en un evento para emprendedoras el mes pasado. La forma en que transformó una experiencia devastadora en fuerza. Eso resonó conmigo. También tengo mi propia historia de traición, ¿sabe? No romántica, sino profesional. Un mentor en quien confié completamente y que intentó alejarme de mi propio negocio. ¿Y qué hizo usted?, preguntó Sofía genuinamente interesada. Aún lo estoy haciendo, respondió Daniela, con un brillo de determinación en los ojos. Me estoy reconstruyendo día tras día, como usted hizo. Cuando Daniela salió, Sofía permaneció por unos momentos reflexionando sobre la conversación. En los últimos meses, desde que comenzó a compartir fragmentos de su historia en charlas y entrevistas cuidadosamente seleccionadas, había estado atrayendo un tipo específico de clientela, mujeres que, como ella, habían enfrentado algún tipo de traición o ruptura significativa y estaban determinadas a transformar esas experiencias en cimientos para algo nuevo y mejor.
Sofía nunca había planeado ese nicho. Sucedió orgánicamente, una consecuencia natural de su propio viaje, y percibía cada vez más claramente que había encontrado un propósito mayor que cualquier venganza podría proporcionar. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era un número que no reconoció inmediatamente. Sofía Méndez contestó, usando su nombre completo, otro hábito reciente que aún sonaba un tanto extraño, después de años siendo solo S.A. Sofía. Soy Rafael. La voz familiar al otro lado de la línea hizo que su corazón se acelerara momentáneamente. No de emoción romántica, esos sentimientos estaban muertos y enterrados hace mucho tiempo, sino de sorpresa genuina. No habían hablado desde la noche del premio, 6 meses atrás. Rafael, respondió manteniendo la voz neutra. ¿En qué puedo ayudarlo? Hubo una pequeña pausa, como si él estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Me gustaría concertar un café, dijo finalmente. Hay asuntos que necesitamos discutir. Profesionalmente, añadió rápidamente. Sofía consideró la propuesta por un momento. Su primer instinto fue rechazar. ¿Qué más podrían tener que conversar? Pero la curiosidad profesional habló más alto. Asuntos profesionales pueden ser discutidos en mi oficina durante horario comercial, respondió finalmente. Marta, mi asistente, puede agendar un horario para usted la próxima semana. Otra pausa, más larga esta vez. De acuerdo, acordó Rafael sin insistir. Pasaré el contacto a mi secretaria para que haga la cita. Hágalo, respondió Sofía. Que tenga un buen día, Rafael. Después de colgar, Sofía miró por la ventana nuevamente, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. Sintió una ligereza inesperada. Antes, la simple mención del nombre de Rafael sería suficiente para desencadenar una tormenta de emociones contradictorias. Ahora era solo otra llamada de trabajo, otro cliente potencial. El resto del día pasó rápidamente, lleno de reuniones, análisis de datos y una videoconferencia con un grupo de inversoras internacionales interesadas en su metodología. Al final de la tarde, cuando la mayoría de sus empleados, un pequeño pero dedicado equipo de 6 personas, ya se había ido, Sofía finalmente tuvo un momento para revisar sus correos electrónicos personales. Entre los mensajes habituales, uno se destacó: una invitación para ser oradora principal en una conferencia internacional sobre mujeres en el mercado financiero, que se celebraría en Nueva York el mes siguiente. El tema sugerido: silencio como estrategia, lecciones de un 1900 en viaje de reconstrucción profesional. Sofía sonrió para sí misma. Todavía le parecía irónico cómo su periodo de silencio la había convertido eventualmente en una voz respetada en el mercado, como si el universo tuviera un sentido del humor peculiar, recompensando justamente aquello que parecía, a primera vista, una retirada del mundo. Mientras consideraba la invitación, la puerta de su oficina se abrió suavemente. Era Clara, su más reciente contratación, una analista junior de finanzas que recordaba a Sofía de sí misma 10 años atrás. Inteligente, determinada y cargando cicatrices invisibles de alguna batalla personal que aún no había compartido completamente. Perdón por la interrupción, dijo Clara, pero terminé el análisis preliminar de ese fondo que pidió y pensé que le gustaría ver los resultados hoy mismo. Claro. Déjame echar un vistazo, respondió Sofía, extendiendo la mano para los documentos. Mientras revisaba el trabajo de Clara, impecable, como esperaba, Sofía notó a la joven observando discretamente las fotos recién colocadas en su mesa. Una mostraba a Sofía con su madre en un viaje reciente a la playa. Otra, con su pequeño equipo durante un evento benéfico. Imágenes simples de una vida que lentamente se volvía más plena y conectada. ¿Algo más, Clara?, preguntó Sofía suavemente, percibiendo que la joven parecía querer decir algo. En realidad sí, respondió Clara hesitante. Quería agradecerle la oportunidad. Sé que mi currículum no era el más impresionante entre los candidatos. Te contraté por tu potencial, no por tu currículum, interrumpió Sofía gentilmente. A veces, las mejores analistas son aquellas que aprendieron a ver más allá de las apariencias.
que saben que los números en una hoja de cálculo cuentan solo parte de la historia. Clara asintió, un brillo de comprensión en sus ojos. ¿Cómo aprendió eso? ¿A ver más allá de las apariencias? Sofía reflexionó por un momento, considerando cómo responder. Finalmente dijo, de la manera más difícil, teniendo que reconstruir mi vida desde cero. ¿Pero sabes lo que descubrí en el proceso? Hizo una pequeña pausa. Que reconstruir ofrece una ventaja que construir por primera vez no proporciona. Puedes corregir los errores de la fundación original, crear algo mucho más sólido. Clara absorbió las palabras con interés evidente. Creo que entiendo, dijo finalmente. Es como aquel concepto japonés. ¿Cómo se llama? Cuando reparan cerámica rota con oro, haciéndola más bella que antes. Kintsugi, completó Sofía sonriendo. Exactamente. Las cicatrices no se esconden, sino que se resaltan, se transforman en parte de la belleza del objeto. Después de que Clara salió, Sofía volvió su atención a la ventana nuevamente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de Madrid con tonos anaranjados y rosados que rompían el habitual paisaje urbano en tonos de gris. Kintsugi, el arte de transformar las roturas en belleza, de hacer que las cicatrices no solo sean visibles, sino valiosas. Era una buena metáfora para su viaje, pensó Sofía. No había simplemente remendado las partes rotas de su vida, escondiendo las fisuras. Las había rellenado con algo precioso: conocimiento, propósito, compasión por otras personas heridas de formas similares. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Luisa. Sofía dudó solo por un segundo antes de contestar. «Hola, Luisa». «Sofía». La voz al otro lado sonaba nerviosa, pero determinada. «No sé si Rafael ya habló contigo, pero él llamó más temprano», confirmó Sofía. «Mencionó asuntos profesionales». «Sí, profesionales», Luisa repitió. «Fénix está pasando por una reestructuración completa, siguiendo las recomendaciones de su informe. Rafael me pidió que asumiera la dirección de gobernanza corporativa. Parte de mi trabajo será implementar muchos de los cambios que usted sugirió». Sofía no pudo evitar notar la ironía de la situación. «Entiendo», respondió, manteniendo la voz neutra. «¿Y cómo puedo ayudar?» «Necesito orientación», admitió Luisa, la voz traicionando una vulnerabilidad inusual. «No solo técnica, sino ética. ¿Cómo hacer lo correcto esta vez?» Sofía se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la petición y sus implicaciones. «Podemos conversar», dijo finalmente. «Profesionalmente. Mi asistente se pondrá en contacto para agendar». «Gracias». La gratitud de Luisa era palpable. «Y Sofía, sé que no significa mucho después de tanto tiempo, pero lo siento mucho. Verdaderamente». Sofía no respondió inmediatamente. 7 años atrás habría dado todo por escuchar esas palabras. Ahora parecían casi irrelevantes, no porque el dolor hubiera sido olvidado, sino porque había sido transformado en algo mucho mayor que cualquier disculpa podría abarcar. «El pasado es pasado, Luisa», respondió finalmente. «Lo que importa es lo que hacemos a partir de ahora». Después de colgar, Sofía guardó sus documentos, apagó el ordenador y se preparó para salir. Antes, se detuvo ante la pequeña estantería donde guardaba algunos recuerdos personales. Entre ellos, un post-it amarillento y descolorido donde había escrito 7 años antes, 7 años de silencio. Miró aquel fragmento de su pasado con una mezcla de ternura y reconocimiento. Aquella joven rota que había escrito esas palabras jamás podría imaginar dónde la llevaría su viaje, cómo su silencio se transformaría en voz, su dolor en propósito, su soledad en conexión. Sofía tomó el post-it, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su bolso. Era parte de su historia, un capítulo cerrado pero nunca olvidado, un recordatorio del camino recorrido. Mientras salía de la oficina, sintió una sensación de plenitud que aún era relativamente nueva. No era felicidad en el sentido convencional, era algo más profundo, más sustancial, una certeza tranquila de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El ciclo de 7 años se había completado. Y un nuevo ciclo,
con posibilidades aún no imaginadas, apenas comenzaba. 2 años después, el café en la esquina del Paseo de la Castellana con la calle de Alcalá se convirtió en uno de los favoritos de Sofía. Con mesas al aire libre protegidas por un toldo elegante, ofrecía el equilibrio perfecto entre el bullicio energético de la metrópolis y la tranquilidad necesaria para una conversación significativa. Era allí donde ella concertaba sus encuentros informales, aquellos que transitaban en la frontera entre lo profesional y lo personal. Esa tarde soleada de octubre, Sofía llegó unos minutos antes de la hora acordada, pidió su café habitual, espresso puro sin azúcar, y observó el movimiento de la avenida mientras esperaba. Madrid seguía frenética como siempre, pero ella ya no sentía la necesidad de seguir ese ritmo. Había aprendido a crear su propio tiempo, su propio espacio. «Disculpa el retraso», dijo una voz familiar. Sofía levantó los ojos para encontrarse con Ángela, una cliente que, con el tiempo, se había convertido en algo parecido a una amiga. Una empresaria de unos 40 años que había buscado a Horizonte Consultoría 2 años antes, cuando descubrió que su socio y marido desviaba recursos de la empresa familiar para inversiones arriesgadas. «Sin problemas», sonrió Sofía. «Acabo de llegar». Ángela se sentó, visiblemente animada. «Firmamos el contrato con los inversores americanos», anunció sin contener el entusiasmo. «Exactamente en los términos que discutimos. Protección para nuestra propiedad intelectual, autonomía operativa garantizada y capital suficiente para la expansión internacional». «Felicidades», respondió Sofía, genuinamente feliz por el éxito de la cliente. «Trabajaste duro para esto». «Nosotras trabajamos», corrigió Ángela. «Sin tu orientación, probablemente habría aceptado la primera propuesta que apareció después de la separación, solo para mantener la empresa funcionando». Sofía asintió, reconociendo el comentario sin falsa modestia. La historia de Ángela era similar a la de muchas mujeres que buscaban a Horizonte. Socios de negocios, frecuentemente también parejas románticas, que traicionaban la confianza depositada en ellos, dejando atrás no solo corazones rotos, sino sueños empresariales en riesgo. «¿Cómo está tu exmarido?», preguntó Sofía, más por curiosidad profesional que personal. Ángela se encogió de hombros, un gesto que revelaba más indiferencia que rencor. «Por lo que oí, abrió una consultoría financiera. Parece que le está yendo bien, pero nada comparable a lo que teníamos juntos». Hizo una pausa tomando un sorbo de su capuchino. «¿Sabes lo más extraño? Ya no siento rabia, ni resentimiento. A veces incluso pienso que debería agradecerle». Sofía levantó las cejas intrigada. «¿Agradecer? Si él no hubiera hecho lo que hizo, yo nunca habría descubierto de lo que soy capaz sola», explicó Ángela. «Nunca habría sido forzada a crecer, a asumir riesgos, a realmente liderar. Es como tú siempre dices en tus charlas, a veces la mayor traición acaba siendo el mayor regalo». Sofía sonrió reconociendo sus propias palabras. En los últimos 2 años, se había convertido en una oradora solicitada, compartiendo su experiencia no como un drama personal, sino como un estudio de casos sobre resiliencia y reinvención. La conversación fluyó fácilmente, tocando temas profesionales y personales. Ángela estaba curiosa sobre la conferencia internacional que Sofía organizaría en Madrid el próximo mes, el primer evento de gran envergadura de Horizonte, reuniendo a mujeres emprendedoras de todo el mundo. «Supe que Phoenix Investments está entre los patrocinadores», comentó Ángela casualmente. «Eso es sorprendente». Sofía asintió comprendiendo la curiosidad implícita. «Fue una decisión puramente profesional», explicó. «Phoenix pasó por una transformación significativa en los últimos años. Su nueva dirección de gobernanza corporativa implementó prácticamente todas las recomendaciones que hicimos. Sería contraproducente excluirlos solo por el pasado. ¿Y tú estás cómoda con eso?», con Rafael y Luisa, potencialmente presentes en el evento. La pregunta quedó en el aire por un momento. Sofía tomó un último sorbo de su café, considerando cómo responder. «Cómoda no es la palabra que yo usaría», dijo finalmente, «pero ya no me molesta. Es como encontrar personajes de un libro que leíste hace mucho tiempo. Los reconoces, recuerdas la historia,
pero ya no sientes la urgencia emocional de las primeras páginas. Ángela la observó con admiración mal disimulada. No sé si algún día llegaré a ese nivel de desapego. No es desapego, corrigió Sofía gentilmente. Es liberación. Cuando te liberas de alguien, no significa que olvidaste lo que pasó. Significa que ya no permites que esa persona o esos eventos controlen tus elecciones, tus sentimientos, tu visión de futuro. En ese momento, el teléfono de Sofía vibró con un mensaje. Era Clara, su antigua analista junior que ahora ocupaba una posición de gerencia en Horizonte. «Disculpa, necesito revisar esto», dijo Sofía, leyendo rápidamente el mensaje. «Es sobre nuestra nueva cliente». «¿Algún problema?», preguntó Ángela notando el sutil cambio en la expresión de Sofía. «No exactamente», respondió ella guardando el teléfono. «Solo una situación familiar. Nuestra nueva cliente está pasando por un divorcio complicado, mientras intenta mantener su startup de biotecnología funcionando. El exmarido está impugnando la propiedad intelectual que ella desarrolló incluso antes de conocerlo. Déjame adivinar, vas a orientarla personalmente, no solo profesionalmente, sino también emocionalmente». Sofía sonrió, admitiendo la verdad de la observación. «Algunas historias resuenan más profundamente que otras», dijo simplemente. Pagaron la cuenta y salieron a la acera soleada. Al despedirse, Ángela tomó las manos de Sofía por un momento. «Gracias una vez más», dijo, con sinceridad evidente, «no solo por los consejos financieros, sino por mostrarme que es posible reconstruir, que es posible transformar el dolor en algo significativo». «Tú hiciste el trabajo difícil», respondió Sofía. «Yo solo iluminé el camino». Mientras caminaba de regreso a su oficina, Sofía reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en los últimos 9 años. Horizonte Consultoría había crecido más allá de sus expectativas iniciales, con un equipo de 15 personas ahora, y sucursales en formación en Barcelona y en Sevilla. Su método, combinando análisis financiero riguroso con una comprensión profunda de los aspectos emocionales involucrados en traiciones de confianza, había ganado reconocimiento internacional. En el plano personal, se mantenía predominantemente privada, aunque ya no vivía en aislamiento como en los años de silencio, como a veces se refería a ese periodo. Tenía amistades significativas, una relación cercana con su madre, y ocasionalmente incluso salía en citas, aunque ninguna había evolucionado a algo serio. No por trauma o miedo, sino por elección consciente. Su vida ya era completa en sí misma. Al doblar la esquina hacia la calle donde estaba su oficina, Sofía avistó una figura familiar parada frente al edificio. Rafael estaba más delgado que la última vez que lo había visto, 6 meses atrás, durante una reunión formal sobre la asociación de Fénix con la conferencia. Vestía de forma más sencilla también, sin el lujo ostentoso que solía exhibir. «Sofía», la saludó él cuando ella se acercó. «Espero no estar molestando. Sé que debería haber agendado». «Sin problemas», respondió ella manteniendo un tono cordialmente neutro. «¿Sucedió algo con la asociación para la conferencia?» «No, todo en orden con eso». Rafael parecía incómodo, algo raro para alguien habitualmente tan seguro. «En realidad vine por un motivo más personal». Sofía lo estudió por un momento. En los últimos 2 años, sus caminos se habían cruzado ocasionalmente, en contextos profesionales. La animosidad inicial se había transformado gradualmente en una especie de respeto mutuo distante. Phoenix Investments, bajo la nueva estructura de gobernanza liderada por Luisa, había realmente implementado los cambios recomendados por Sofía, convirtiéndose en un ejemplo de transparencia en el mercado. «Subamos a mi oficina», sugirió ella, no queriendo conducir una conversación potencialmente personal en la acera. En el ascensor, Rafael permaneció en silencio, pareciendo organizar sus pensamientos. Sofía no intentó llenar el vacío con conversación. Otro hábito que había mantenido de los años de silencio, la capacidad de estar cómoda en el silencio, de no temer los espacios entre las palabras. Una vez en su oficina, Sofía ofreció café, que Rafael aceptó con un agradecimiento murmurado.
Se sentaron en la pequeña área de reuniones informales que ella había creado en un rincón de la sala. Sofás cómodos en lugar de sillas rígidas. «Me estoy apartando de Fénix», dijo Rafael finalmente, yendo directo al grano. «Luisa asumirá como CEO. El Consejo ya aprobó la transición». Sofía no pudo ocultar completamente su sorpresa. «Eso es inesperado». Rafael asintió, una sonrisa melancólica en los labios. «Para mí también, en cierto modo, pero después de mucho reflexionar, me di cuenta de que es el mejor camino. Luisa ha sido la verdadera arquitecta de la transformación de Fénix en los últimos años. Ella merece el reconocimiento formal. ¿Y tú?», preguntó Sofía. «¿Qué harás?» «Me dedicaré a un proyecto personal. Una fundación enfocada en educación financiera para jóvenes de comunidades vulnerables». Sofía lo observó atentamente, buscando señales de que esto sería solo otra actuación, otro papel que Rafael había elegido representar, pero lo que vio la sorprendió. Había una sinceridad en sus ojos que rara vez había presenciado antes. «Es un objetivo admirable», comentó genuinamente. «Aprendí algunas lecciones en los últimos años», admitió Rafael. «Algunas de la manera más difícil posible». Hizo una pausa tomando un sorbo de café. «Y muchas de ellas gracias a ti». Sofía levantó las cejas, pero no comentó. «No estoy aquí para pedir perdón», continuó él. «Sé que algunos puentes, una vez quemados, permanecen así, pero quería que supieras que tu análisis, aquella presentación años atrás, no solo salvó a Fénix, de cierta forma me salvó también. Me forzó a ver la realidad que yo venía evitando». «La verdad tiene ese poder», respondió Sofía simplemente. «Sí, lo tiene». Rafael sonrió levemente. «Quise compartir esta noticia personalmente antes de que te enteraras por otros canales. Y también», dudó brevemente, «también quería agradecerte». «¿Agradecer?», Sofía repitió genuinamente intrigada. «Por no haber elegido la destrucción cuando tuviste la oportunidad. Por haber ofrecido un camino de reconstrucción, incluso cuando yo probablemente no merecía esa consideración». Rafael la miró directamente a los ojos. «Sé que no lo hiciste por mí, pero aún así, yo estoy agradecido». Sofía reflexionó por un momento antes de responder. «Sabes, Rafael, aprendí que la verdadera venganza nunca fue sobre destruirte a ti o a Fénix. Fue sobre reconstruirme tan completamente que lo que hiciste o dejaste de hacer se volviera irrelevante para mi felicidad, para mi éxito». Rafael asintió, un reconocimiento silencioso de la sabiduría en sus palabras. «Lo conseguiste», dijo él simplemente, «e inspiraste a otras personas en el proceso». Cuando Rafael salió, unos minutos después, Sofía permaneció sentada, absorbiendo la conversación que acababa de tener. Era extraño percibir cómo la vida trazaba círculos a veces, trayéndonos de vuelta a personas y situaciones que pensábamos haber dejado atrás, pero en circunstancias tan transformadas que casi parecían nuevas experiencias. Su teléfono sonó. Era Marta, su asistente. Sofía, su próxima cliente, llegó. Marina Torres, la científica de la startup de biotecnología. «Gracias, Marta. Puede encaminarla». Mientras esperaba, Sofía miró la pequeña placa enmarcada que mantenía en su mesa. Contenía solo una frase, escrita en caligrafía elegante. «Lo que nace del silencio disciplinado no es frialdad, es libertad». La puerta se abrió y una mujer de aproximadamente 35 años entró. Vestía con simplicidad profesional, cabello recogido en un moño desordenado, ojos cansados pero determinados. Sofía reconoció inmediatamente esa mirada, la de alguien al inicio de un viaje de reconstrucción. «¿Marina? Soy Sofía Méndez. Bienvenida a Horizonte». La mujer apretó su mano firmemente. «Gracias por recibirme. Oí tanto sobre su trabajo, sobre cómo ayuda a mujeres a empezar de nuevo. ¿Por qué no se sienta y me cuenta su historia?», invitó Sofía gentilmente. «Desde el principio». Mientras escuchaba a Marina describir su situación, el exmarido intentando reclamar crédito por sus descubrimientos científicos, amenazando su credibilidad profesional y estabilidad financiera, Sofía sintió aquella familiar sensación de propósito que se había convertido en su compañera constante en los últimos años.
Cada historia como la de Marina, como la de Ángela, como tantas otras que habían pasado por su oficina. Era única en sus detalles, pero compartía un patrón fundamental. Mujeres talentosas y dedicadas cuyos sueños habían sido temporalmente descarrilados por traiciones de confianza. Y en cada una de esas historias, Sofía reconocía fragmentos de la suya propia, no con pena o dolor, sino con la claridad de quien ve un mapa familiar. Conocía los valles oscuros, las laderas empinadas, pero también los caminos que llevaban a paisajes más amplios y luminosos. «Trabajaremos en esto juntas», dijo Sofía cuando Marina terminó su relato. «El camino no será fácil, pero prometo que vale la pena, porque lo que construirás a partir de aquí será más fuerte, más auténtico y más verdaderamente tuyo que cualquier cosa que tenías antes». Por la noche, después de un largo día de trabajo, Sofía condujo hasta su casa recién adquirida en La Moraleja, una cómoda vivienda con un pequeño jardín, muy diferente del apartamento minimalista donde había pasado sus años de silencio. Era un espacio que reflejaba quién se había convertido, acogedor sin ser excesivo, elegante sin ostentación, con una biblioteca impresionante y una cocina amplia donde ocasionalmente recibía a amigos cercanos para cenas informales. Después de un baño relajante, se acomodó en su butaca favorita, con una copa de vino y abrió su diario. Había mantenido este hábito incluso durante los años en que no hablaba. Quizás especialmente durante esos años, cuando las palabras escritas eran su único medio de expresión. En la página en blanco, escribió la fecha y luego dejó que sus pensamientos fluyeran. Hoy, 9 años después de aquella noche que cambió todo, me di cuenta de que el ciclo finalmente se completó. No solo los 7 años que me prometí, sino el tiempo necesario para la verdadera transformación. Rafael está siguiendo un nuevo camino. Luisa encontró su voz y propósito. Y yo me convertí en alguien que jamás imaginé ser. El silencio me enseñó a escuchar, no solo a los otros, sino principalmente a mí misma. La estrategia me enseñó a planear no solo por venganza, sino por propósito. Y el dolor me enseñó que somos mucho más fuertes y adaptables de lo que jamás imaginaríamos. Cuando pienso en la mujer que yo era antes de la traición, casi no la reconozco. No porque fuera débil o ingenua. Ella simplemente aún no conocía su propia fuerza. No había sido probada por los vientos más fuertes. Hoy, ayudé a otra mujer a dar los primeros pasos en un viaje similar al mío. Y me di cuenta de que quizás ese sea el significado mayor de todo lo que viví. Transformar mi experiencia en un faro para otras que enfrentan sus propias tormentas. Nadie elige ser rota, pero todos podemos elegir cómo nos recomponemos. Sofía cerró el diario, sintiendo aquella paz que viene no de la ausencia de dificultades, sino de la certeza de que se es capaz de enfrentarlas. Su teléfono sonó. Era su madre. «Hola, mamá», contestó Sofía sonriendo al escuchar la voz familiar al otro lado. «Hija». La voz de su madre desbordaba alegría. «¿Estás hablando?» «Finalmente». «Sí», respondió Sofía sintiendo lágrimas inesperadas en los ojos. «Estoy hablando de nuevo. Y tengo tantas cosas que contar». Después de colgar, Sofía fue hasta la estantería, donde guardaba algunos objetos especiales. Entre ellos, la placa de cristal del premio que había recibido años atrás, una pequeña escultura que había ganado de su primera cliente en Horizonte, y una caja de madera tallada. Abrió la caja cuidadosamente. Dentro estaba el post-it amarillento donde había escrito 7 años de silencio, junto con otros pequeños objetos que marcaron su viaje de transformación. La credencial de la primera conferencia, donde habló públicamente después de recuperar su voz. La llave de su primera oficina independiente. Un trozo de papel con el primer análisis financiero que hizo de Phoenix Investments años atrás. Pequeños talismanes de un viaje extraordinario. Sofía cerró la caja y la devolvió a la estantería. Mañana sería otro día de trabajo, de propósito, de ayudar a otras personas a encontrar su propio camino a través de la adversidad. Pero esta noche se permitía simplemente ser, no la consultora respetada,
No la oradora inspiradora, no la exnovia traicionada, solo Sofía. Y eso, descubrió a lo largo de los años, era más que suficiente. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Sofía haya tocado profundamente sus corazones. La transformación silenciosa de ella nos enseña que incluso en los momentos más devastadores podemos encontrar fuerza para renacer más fuertes y auténticos. Para continuar explorando historias emocionantes como esta, creamos una lista de reproducción especial con narrativas igualmente inspiradoras. Pueden encontrarla haciendo clic a la izquierda. Si esta historia resonó en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un me gusta a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y la resiliencia del espíritu humano. Compartan sus propios viajes de superación en los comentarios de abajo. Su experiencia puede ser exactamente la luz que alguien necesita en este momento. Volveremos mañana con otra historia inolvidable.